Y así es como llegamos a Hechos 8. Si me permites, quisiera concentrarme en la parte sobre el dinero. He escuchado a algunos, incluso a Bob Price, queriendo asociar a Simón con Pablo, y él cree que hay algo ahí. Y es medio curioso que Pablo recauda fondo para los pobres, para Jerusalén, y ellos le aceptan el dinero, pero a Simón no le acepta su dinero. Creo que ese es un detalle interesante. Derek, nada más te estás apoyando en la edición canónica. ¿No crees que también deberías apoyarte en el Apóstolos de Marción? En el Apóstolos de Marción, la primera edición de Pablo, no se habla de recaudación de fondos para Jerusalén. Esa no es una tradición confiable. Eso es lo que el editor canónico quiere que creas. Porque a Pablo, Jerusalén le vale un comino. Mientras que al editor canónico, eso no le parece bien. Él tiene que recaudar fondos para Santiago, Pedro y Juan, y se les tiene que arrastrar mostrando su misión en Jerusalén y entregarles el dinero. Eso no es histórico. Hay que tener mucho cuidado cuando se hacen ese tipo de analogías. Sí, Todo mundo adora a Bob Price y habrá unos que no. Pero el asunto es que me parece que Bob Price usa los pseudoclementinos, ¿no? que es un error muy común. Pero ya hablaremos de eso. Tampoco estoy diciendo que no haya puntos de contacto entre Simón y Pablo. En general, los dos se parecen en que representan cristianismos alternos, no jerosolimitanos. Tampoco han visto a Jesús en persona, y en ese aspecto ambos son similares. Pero todas estas teorías tan complejas de que Simón es en realidad Pablo enmascarado en las novelas pseudoclementinas. Para nada. Son del siglo IV. Pero vámonos en orden hasta que lleguemos al siglo IV. Sí, qué interesante. Bueno, tampoco quería generalizar con ese paralelo. Pero también tenemos a Marción, y él mismo quiso donar dinero a Roma, creo. Pero esa es otra historia. Pero veo que este asunto del dinero se sigue repitiendo, y es por eso que lo mencioné. La iglesia siempre va a aceptar tu dinero. Y sí, tienes razón. En general, eso es lo que pasa el 99% de las veces. Correcto. Tu datación de hechos es polémica. Y te hago esta pregunta porque mañana voy a estar en un debate sobre la datación de hechos. Yo creo en una fecha tardía. Y tardía para sus estándares sería por lo menos, y estoy siendo conservador, 95 de la era común. Quiero dar un rango de fechas porque quiero mostrarme conservador. 95 de la era común. Pero tú datas hechos entre el 125 y el 150 de la era común, que es más tardío de lo que lo consideran la mayoría de los académicos. ¿Cómo afecta esta datación tardía de hechos la comprensión del relato de Simón? Quiero estar en primera fila en ese debate. Hasta estás sudando un poquito. Pero déjame advertirte que si escoges esa datación del año 95, ese argumento no le va a gustar a nadie, porque sería tan endeble como un castillo de cartas. Le soplas y se derrumba. Bueno, esta es la cosa. Porque hay muchas razones para asignarle a hechos una fecha tardía. El año 95 es un pretexto que usan los académicos para no verse tan conservadores. Y al mismo tiempo, tampoco quieren que Hechos se salga de la época apostólica. ¿Me explico? Es como un punto intermedio en el que se quiere ver muy listos, pero a fin de cuentas, tampoco quieren desafiar a la tradición establecida. Hay muchas razones para ubicar hechos en el siglo segundo, y una de es el relato de Simón. Tienes que preguntarte, ¿cuándo es que? Voy a llamarlos católicos primitivos, o mejor, gente como Justino Mártir.
¿Cuándo empiezan a hablar de Simón? A mediados del siglo segundo. No es sino hasta mediados del siglo segundo cuando Simón se convierte en una amenaza. ¿Y qué es lo que hace el autor de Hechos? ¿En qué época escribe? Escribe en una época en la que Simón preocupa a la gente. ¿Cuál es la única época documentada en que los así llamados cristianos ortodoxos o protoortodoxos se preocupan por Simón y hasta les quita el sueño? En el siglo segundo, a mediados del siglo segundo. ¿Y eso por qué? Porque los simonianos están merodeando. Están en Roma. El enemigo se ha infiltrado, y esto los tiene muy preocupados. ¿Cuándo es que el autor de Hechos saca la pluma y la tiene que esgrimir como una espada afilada? Pues justo en la época cuando los simonianos prosperan. Si no, ¿para qué escribir un relato para hundirlos? ¿O de plano, para qué molestarse? Eso solo lo haría si los consideraras una amenaza. Pero ¿cuándo se convierten en una amenaza? En tiempos de Justino Mártir, ¿verdad? Solo hasta la época de Justino Mártir. ¿Alguien menciona a Simón a principios del siglo segundo o a fines del primero? Pues nadie. Nadie. A nadie le importa. Ni siquiera saben quién es. Si me subiera a una máquina del tiempo y regresara al año 95 de la era común. Pero así le digo, aunque luego la gente me escribe comentarios hirientes en YouTube. Si regresara al año 95 y empezara a preguntarle a los cristianos en Roma, oigan, ¿alguno de ustedes conoce a Simón Mago? Obviamente tendría que hablar griego o latín para preguntarles, pero ya sabes a qué me refiero. Ellos dirían, ¿de qué diablos estás hablando? Pero bueno, a lo que voy es que, y este es un argumento a silentio, pero creo que está bien fundamentado. Todo lo que leemos en Hechos nos da la impresión de que el autor está escribiendo en una época cuando la iglesia primitiva ya se ha convertido al bando protoortodoxo. ¿Y cuándo sabemos que pasó eso? En los años 140 o tal vez un poco antes. Pero yo diría que esa es una cifra aproximada. Tal vez podría ser por ahí del año 120 o hasta el 160, por lo que sabemos. Pero ya te imaginarás que el relato de Simón no es el argumento principal que se usa para una fecha tardía de hechos, aunque sí es una prueba más de que quienquiera que escribió el libro de Hechos está del lado de Justino. Comparte sus preocupaciones, sus problemas. También le quitan el sueño. Qué fuerte y también qué interesante. Y también hay que sumarlo a los problemas de datación. Pero nada más para que quede claro. Estoy tomando la postura más conservadora. Y eso solo apoyándome en los argumentos de Josefo. Y uso esa fecha o posteriores. ¿Sí me entiendes? Eso no lo voy a usar en el debate. No voy a usar esa fecha del 120-130 para ganar. Hace poco hablé con Dennis MacDonald y esto tiene que ver con toda la cuestión de la datación. Él decía que le parece curioso que pueda haber alguna conexión entre el prólogo de Lucas y Papías. También comentó que, en la historia eclesiástica de Eusebio, Papías aparece en el libro 3, precisamente en la parte donde Eusebio está hablando de la época de Trajano. La idea de MacDonald es que Eusebio quiere escribir una historia cronológica. Y es interesante que las primeras menciones claras de Lucas Hechos aparezcan hasta el libro 4, en tiempos de Adriano. Entonces él piensa que eso podría decirnos algo sobre la fecha del texto. Y, sinceramente, uno puede imaginar que Eusebio habría querido colocarlo antes, si hubiera tenido cómo hacerlo.
pero lo sitúa alrededor de la época de Adriano o hacia el final del libro, donde Adriano hace la transición al siguiente libro, más o menos entre los años 120 y 130. ¿Me explico? Eso es lo que decía Dennis MacDonald. La verdad es que no quería debatir eso. ¿Sí me entiendes? Lo único que te voy a decir, Derek, es que no. Te dé miedo sonar muy radical. Déjate guiar por la evidencia. Solo quería que eso te quedara claro. Gracias, estoy de acuerdo. Creo que guardamos algunas de estas preguntas para otra ocasión en la que podamos discutir esto más a fondo. Pero quiero preguntarte, ¿qué fue lo más importante para ti después de todo este trabajo que hiciste sobre Simón? Tú y yo somos iguales. Creo que a los dos nos gusta encontrar estas cositas interesantes y desconocidas que se le escapan a la gente. Y por eso me encanta tu obra, porque siempre ves las cosas de manera distinta a los demás. No soy un desconocido. No, no quise decir eso. Para nada. Es broma. Eres famoso. Estoy en algún rinconcito olvidado de Dios. No te preocupes, no pasa nada. Lo veo como un cumplido. La verdad. No sé. Lo digo porque me gusta encontrar esas joyitas escondidas que no han sido descubiertas o que son poco conocidas. ¿Te gusta estudiar a fondo? ¿Qué dirías? Me baso en la Biblia. Estoy usando el libro de los Hechos. Puedes leerlo si quieres. No es que me lo esté sacando de la manga. Pero decías, Sí, sí. si eres un físico, te tiene que gustar Simón. Pues sí, yo creo que sí. ¿Cuál dirías que es la cosa más grande, importante, divertida que descubriste? Imagínate que dentro de tu mente puedes acordarte exactamente cómo se sentía antes de que aprendieras sobre Simón y luego de que aprendiste sobre él. ¿Qué dirías que fue lo que aprendiste que te resultó de lo más impactante? Ok, específicamente sobre Simón. Específicamente, Bueno, en realidad todo tiene que ver con la Gran Declaración. Creo que es la más grande obra cristiana primitiva. Es el sermón más chido. Está al mismo nivel que el predicador naaceno. Si ya tienen un rato siguiéndome, ya me habrán escuchado presumir dos obras de la literatura cristiana. Una es la Gran Declaración y la otra el Sermón Naaceno. Y antes de que me muera, van a estar en el librero de todo mundo. Es en serio, estas son obras cristianas primitivas que se les cataloga bajo la categoría de gnosticismo. Y me encanta leerlas porque te muestran qué escritos tan profundos generaban estos cristianos alternativos, la pasión que tenían y qué tan adelantados estaban a su época. En cuanto a su pensamiento sobre Dios y el mundo divino, la sabiduría y la alegoría. Ellos eran unos pensadores con un proceso muy complejo. Y Simón se presenta como este profeta gnóstico e intérprete del Génesis. Tiene intuiciones fascinantes que son tan ricas y profundas que me gustaría que la gente entendiera el Génesis así. Aquí tenemos es un texto del siglo segundo. Si ya estás harto de las interpretaciones fundamentalistas sobre el Génesis, porque tal vez acabas de regresar del Museo de la Biblia y necesitas rehabilitación o algo así, ponte a leer la gran declaración de Simón, porque la verdad es que es muy buena. Te va a curar de todas esas interpretaciones fundamentalistas del Génesis y te va a convertir en gnóstico. Es que es muy buena. Yo diría lo mismo con respecto a la gente que está interesada tanto en el Jesús histórico como en el Simón histórico. Podríamos hablar todo el día sobre el Jesús histórico, pero algo en lo que seguramente todos los cristianos y académicos coinciden es que necesitamos buenas fuentes, ¿no?
El problema que afecta a los estudios sobre Simón es que solo hemos usado fuentes pésimas. Este libro es mi invitación a nivel divulgativo para que todos los que están interesados en la magia, el gnosticismo, el cristianismo primitivo, replantearse el cristianismo primitivo. En este libro van a aprender sobre un fulano que es contemporáneo de Jesús y de Pablo. Es uno de los arquitectos del cristianismo primitivo. Y tan solo 100 años después de su época, lo convirtieron en un hereje. Y fue entonces cuando todo mundo pensó, no lo vemos ni en pintura. Es decir, ya no lo vamos a estudiar. Eso ya no es parte de nuestra teología. ¿No creen que eso es arbitrario? Si te interesa tanto el cristianismo primitivo, ¿no deberías estar interesado en este pensador que tuvo tanto que aportar? También puedes pensar que está equivocado. Y es válido. Pero si en verdad te interesa la historia, también te debería de interesar lo que los cristianos primitivos pensaban. ¿No es todo esto de lo que se trata? ¿No deberíamos concederles al menos un mínimo de respeto y dejar esta pantomima académica donde fingimos que solo existen las fuentes aprobadas por la ortodoxia? Las que fueron aprobadas por Ireneo para su uso o las que Eusebio dijo que estaba permitido usar. Esa es una visión muy absurda y retorcida del cristianismo. Y el canon del Nuevo Testamento es solo una parte de ellas. La verdad es que nunca he entendido, y no lo digo con el afán de insultar a nadie en tu audiencia, ¿por qué la gente se obsesiona con el canon? Si yo estuviera en su lugar y además me apasiona la historia, investigaría más allá del canon. Como se imaginarán, no quiero que Eusebio o Atanasio me digan qué es lo que puedo leer y qué es lo que no puedo leer. Esos poderosos obispos del siglo IV, escondidos en sus catedrales de oro, vestidos con túnicas elegantes, ¿me van a decir que es el cristianismo primitivo? Para nada. Tengo mejores cosas que hacer. La salvación de Simón es relevante hoy. Igual piensan que está loco, pero pueden aprender muchísimo de él a través del texto de la Gran Declaración. Insisto en que la lean. Léanla. Consíganse el libro de M. David Litva. Ahí te va otra. Esta es la cerecita del pastel. He escuchado a los apologetas cristianos decir que el material más antiguo no es gnóstico y que todo eso es posterior. Ya sabes a qué se refieren con eso. Usan gnóstico como un término genérico para cualquier cosa. Claro, eso es algo que tendríamos que analizar a fondo. Pero también me he topado con amigos gnósticos modernos que dicen, como comentamos anteriormente, Simón es una espina en tu costado, porque es contemporáneo de Pablo y Jesús. Entonces la pregunta se vuelve más complicada, y es que unos quieren fingir como que fueron los primeros, y luego ustedes tachan estas cosas de heréticas. Pero si Simón fue contemporáneo de Jesús y Pablo, ¿no significaría eso que técnicamente, desde el principio ya existían distintas escuelas o interpretaciones dentro del cristianismo? Y después de esta cerecita en el pastel, tú sacas a colación el apóstolos? No manches, eso está a otro nivel. Es algo totalmente distinto y que no he estudiado a conciencia. Tenemos al Pablo canónico, pero había un Pablo anterior a ese, uno que no era tan afín a las posturas con las que después quisieron asociarlo. Parezco niño chiquito. Échame la mano, doctor Litua. Bueno, esa no es una cerecita Derek. Es un pastel de un semestre de duración. Mira, una manera muy simple de entender el gnosticismo cristiano. Es verlo como el momento en que algunos cristianos empezaron a reflexionar filosóficamente sobre su fe.
Algo así como cuando Platón pensaba sobre las realidades divinas, hablaba de las formas, por ejemplo, la forma de una silla, y de la naturaleza de Dios y la naturaleza de la creación. Y eventualmente, los cristianos empezaron a hablar sobre esos temas. No es nada más hablar de este pintoresco mensaje moral sobre arrepiéntete, sálvate y cree en Jesús, que hasta se podría decir que parece superficial. Es decir, los cristianos son los verdaderos cristianos intelectuales. Si eres como yo, que leo el Evangelio de Juan como un evangelio gnóstico, ¿cuándo fue escrito? Yo diría que fue en el siglo segundo. Pero si quieres que sea de fines del siglo primero, no hay problema. Ahí es cuando los cristianos dan sus primeros pasos en la filosofía. Jesús se convierte en Logos, creador del mundo, y todo fue creado a través de él. Ahí es cuando todo se pone filosóficamente denso. Ahí es cuando empieza el trabajo intelectual pesado. Tampoco es que estas filosofías gnósticas ya están ahí en los 50 y 60, pero empiezan por ahí de los años 90, 100, 110, 120. Y es ahí cuando se escribe el Evangelio de Juan, cuando se escribe la gran declaración, cuando se escriben esos textos tan interesantes. Ya tenían todos los ingredientes, los mezclaron. Y sí, eso ocurre a principios del siglo segundo. Es el momento en que surge el gnosticismo. Para decirlo de otra manera, es el momento preciso cuando los cristianos empezaron con esta profunda reflexión filosófica sobre su fe y terminan tratando temas que le pueden parecer muy raros a la gente de hoy, pero igual de raros que el credo niceno. Todos están familiarizados con la Trinidad, luz de luz y ese tipo de cosas. Es cosa de estar familiarizados. Pero si les interesa la filosofía y reflexiones profundas sobre la creación del mundo, como les interesaba a muchos cristianos, todos los ingredientes del gnosticismo ya están en el siglo segundo. ¿Y qué es lo que hacen? Ven en retrospectiva y dicen, tal vez Jesús también reflexionaba sobre estos temas tan profundos. Hay que escribir unos diálogos y hasta un evangelio, en el que Jesús es un pensador muy profundo y habla sobre estos temas tan filosóficamente profundos y densos. Y lo mismo hacen con Simón, ¿no? Por eso hay que seguir el curso de la historia y entender cuándo se están escribiendo estas obras. Pero esos elementos ya están presentes. Y cualquiera que esté interesado en la Biblia no debería de pensar, no voy a estudiar gnosticismo, va de retro Satanás. La redacción y la edición del texto bíblico ocurren de manera simultánea al desarrollo del gnosticismo cristiano primitivo. Todo eso ocurre en el siglo segundo, principios del siglo segundo. Pero esa es mi teoría. Ustedes tendrán las suyas. Eso es lo que me gusta de tu libro, cómo reevalúas la datación. Además de que presentas este modelo de oleadas, que me parece muy interesante. Es diferente a lo que he visto. Y por así decirlo, esta idea de un texto en constante evolución. De verdad que me gusta. Me gusta mucho. Ojalá que todos se consigan su académico de cabecera. Cómprense el libro. Si quieren aprender sobre Simón Mago, tiene que conseguir este libro. Que a ti no te preocupa el título del libro, obviamente. Ya lo habíamos platicado fuera del aire. Porque como mencionamos, esa parte de mago conlleva todas estas asociaciones negativas. Pero si quieren darle un giro positivo, todavía se puede rescatar ese título. Regresando a tu sitio. En el sitio encuentran varios cursos, sus libros,
Pueden ser su Patreon o hasta agendar una llamada con su académico. Es en serio, lo van a tener en su cabecera. Literal. Doctor Litua. ¿Algo más que quieras decir sobre tu sitio antes de que concluyamos? Claro, el sitio está diseñado para que tengan contenido académico al alcance de un clic. Si no cuentan con una biblioteca académica cerca o no pueden pagar por un libro de Brie, yo les resumo los mejores y más recientes estudios académicos. Al registrarse, de manera gratuita van a recibir un correo 3 veces a la semana. Y les voy a decir, lean este libro porque está muy bueno. O este es un buen artículo. Tal vez no tengan el tiempo o el dinero para acceder a una base de datos académica o lo que sea. Y la verdad es que en Barnes Noble no hay nada de calidad. Esta es su guía para adentrarse en los estudios académicos. También hay artículos gratis. Pero si quieren apoyar mi labor y si pueden, suscríbanse. Hay 3 niveles, 1.99, 2.99 y 3.99 dólares al mes. No les pido mucho, pero eso sirve para mantener el sitio y que sigamos con el proyecto. Con esto pueden recibir algo a cambio de manera inmediata. Y si se suscriben al nivel diamante, tienen acceso a una reunión mensual conmigo. Así que ni siquiera tienen que agendar una llamada. ¡Qué bien! Oigan, los enlaces y también los libros están en la descripción. Muchas gracias por tu tiempo, doctor Litua. Gracias a ti, Derek. Que estés bien. Y suerte en el debate. Seguro vas a hacer pedazos a tu oponente, aunque todo muy caballerosamente. Y vas a estar tan fresco como una lechuga. Buena suerte. Muchísimas gracias a todos. Somos Mi Vision.